announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Como lo escuchamos y como lo informamos, el presidente Trump invocó hoy la sección 740 de la Ley de Autonomía de Washington, D.C., tomando legalmente el control federal directo de la capital de la nación. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y bueno, comenzamos con esto que está acaparando los titulares en este lunes. Comienzo contigo, Alfonso. Primero que nada, ¿crees que se justifica la invocación de la sección 740 del Home Rule Act por parte del presidente Trump? ¿Y crees que esto realmente va a ayudar a reducir las tasas de delitos en Washington, D.C., que han sido también un problema para administraciones anteriores? Yo creo que sí, es una evaluación que tiene que hacer el Ejecutivo, que tiene que hacer el presidente y la tiene que justificar, y yo creo que él la justifica. Hay diferencias de opinión en cuanto a las cifras. Los demócratas, la alcaldesa de Washington, tienen otras cifras que las que está manejando la Casa Blanca. La Casa Blanca está citando un estudio del Rochester Institute of Technology que demuestra que la tasa de crímenes violentos, de homicidios, asesinatos, es altísima, de las más altas en Estados Unidos. Entonces yo creo que se justifica. Mira, yo que vivo en la zona de Washington, trabajo en Washington, hay un ambiente de inseguridad muy grande. Y como decía la semana pasada, hay ambulantes por todas partes. La ciudad facilita tiendas de campaña para que puedan dormir en distintas partes de la ciudad. O sea, y sabemos, hay incidentes de delitos violentos, de palizas que le dan a la gente recientes. Entonces, es un ambiente de inseguridad y uno cuando está en la ciudad se siente inseguro, particularmente en ciertas zonas. Entonces, el que vive en D.C., que no tiene una agenda política de izquierda, está contento con esto. Obviamente, lo que dice la alcaldesa es que ella tiene que cumplir con la ley, no tiene de otra. El Home Rule Act es muy claro. El presidente puede federalizar, puede asumir control de la Guardia Nacional de D.C., porque D.C. es un territorio federal. Y segundo, aunque la Guardia Nacional puede entrar no para hacer arrestos, sino para apoyar a la policía, y puede tomar control de la policía inicialmente por 2 días, lo que puede extenderlo hasta 30 días, que creo que es lo que dice su orden ejecutiva. Después de 30 días requeriría una autorización por ley del Congreso, pero que se necesita absolutamente. Por supuesto. Ahora, escuchamos todo tipo de retóricas en los medios de comunicación y evidentemente por parte de legisladores de izquierda. Vanessa, ¿cómo respondes a las críticas, por ejemplo, de los legisladores demócratas que señalan a Trump de un supuesto exceso federal? Bueno, yo creo que de pronto alguien que no venga mucho a DC o de pronto alguien que no viva en DC, que lo vea desde lejos, yo creo que sí hay un sentimiento en general, digamos históricamente a los americanos, entiendo yo, de pronto no querer militarizar ciudades, ¿no? Pero yo creo que la gente que vive en DC, que le toca que aguantar las cosas, que le toca que aguantar a la gente en DC, y es que además es muy triste porque estamos hablando de la capital. Estamos hablando de que a tan solo unas cuadras del Congreso, a tan solo unas cuadras de la Casa Blanca, matan gente, roban, sucede todo, y es muy triste. Es decir, el país, en eso tiene mucha razón Trump cuando dice que el país más poderoso del mundo no se puede dar el lujo de que a tan solo unas cuadras de donde se mueve el poder, estén matando gente y estén cometiendo todo tipo de delitos. Entonces yo creo que si bien puede haber por allá alguna persona lejos de DC que diga de pronto esto es exagerado, porque además ve las noticias, yo creo que todas las personas o que han venido a DC o que viven en DC pueden entender que esto es una buena medida. Por supuesto. Ahora, el presidente Trump no descartó el replicar esto en otras ciudades importantes del país. Mencionó, por ejemplo, el caso de Nueva York, que ha sido una de las ciudades que tiene más altos índices de violencia. Mencionó incluso la ciudad de Chicago e incluso el estado de Illinois. Orlando,
¿Cómo ves que el presidente pudiera replicar este tipo de acción para tratar de regresar la seguridad a estas otras ciudades que son de las principales de Estados Unidos con altos índices de criminalidad y que además están en manos de legisladores demócratas? Bueno, esto evidentemente escandaliza y en el marco de un intento de victimización por parte de los demócratas, donde intentan presentar la administración como especie de régimen autoritario con características imperiales y todo esto, pues la idea de que entren militares a una ciudad como Nueva York, por ejemplo, como Chicago, para tomar el control pudiera aterrar, pero yo creo que esto solamente vende en los grupitos de izquierda dogmáticos, ideologizados, en la prensa de izquierda que nadie toma en serio, porque la mayoría del país creo que vería con buenos ojos la imposición del orden. No se puede vivir sin orden, no puede haber sociedad sin orden, no puede construirse una comunidad sin orden, y claramente el orden se ha perdido en las ciudades controladas por los demócratas. Es triste lo de Nueva York, es triste lo de Chicago, es triste lo de ciudades de California, en general lo que estamos viendo en grandes ciudades de Estados Unidos, ciudades que históricamente han sido ejemplo y han sido referentes para el mundo, y ciudades que en los últimos años han sido tan importantes, hoy sumidas en el caos total, en la delincuencia. Es lo que dice Vanessa, esto es un lujo que se puede dar un país del tercer mundo, que se puede dar un país anárquico, un país autoritario, pero la gran potencia del mundo, el principal país del mundo en términos tecnológicos, en términos económicos, que tenga las principales ciudades sumidas en el caos. Eso es inaceptable. Yo creo que la administración tiene la responsabilidad de entrar y en la medida en que demuestre la efectividad en Washington, puede hacerlo en otras ciudades gozando de mucho apoyo popular. Pero aquí hay un problema logístico y también constitucional. En DC lo puede hacer porque en DC es un distrito federal y la ley del Home Rule permite que él tome control de la policía. Entonces la policía va a colaborar con la Guardia Nacional. Cuando en California el presidente federaliza la Guardia Nacional de California, era para darle apoyo a ICE, no a la policía local. Y él no puede tomar control de la policía local de Nueva York. Y si esa policía, o sea, no puede forzar a que esa policía colabore con la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional estaría ahí para darle apoyo a la policía de Nueva York. Pero además, si no hay liderato local en términos policíacos, los problemas van a continuar. Por supuesto, y desafortunadamente así va a ser porque los legisladores demócratas nunca van a estar de acuerdo en colaborar con las autoridades federales, incluso por el bien de sus propias comunidades. Pero bueno, este deseo del presidente de poner orden en la capital del país y en las ciudades estadounidenses se extiende más allá de las fronteras. Trump, como ya lo sabemos, ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico, en contra de los cárteles de la droga y apunta directamente a México y Venezuela. La semana pasada aumentaron el precio de recompensa por el dictador Nicolás Maduro. Ahora, después de haber designado a los cárteles como grupos terroristas, el gobierno de Estados Unidos puede también utilizar a las fuerzas y tecnología militar para emprender esta lucha. Alfonso, primero que nada, ¿cómo ves las reacciones a este anuncio por parte de la administración Trump? ¿Cómo ves las reacciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, era totalmente anticipable. Ellos van a decir que cualquier intervención de Estados Unidos es un ataque a su soberanía y obviamente alguien como Petro, un líder de segunda, desquiciado, pues ya está diciendo que un ataque a Venezuela sería un ataque a Colombia también y que ellos de alguna manera responderían. No sé qué pueden hacer. Mira, yo no creo que Estados Unidos vaya a comprometer tropas en América Latina, eso no va a suceder. Pero sí aquí hay una cosa muy importante, el mensaje que está enviando la administración. Estos carteles, a quienes los regímenes, gobiernos en México no le están prestando suficiente atención en cuanto a combatirlos. Son una amenaza directa a los Estados Unidos, son ahora grupos terroristas y Estados Unidos no se va a quedar maniatado. Y lo que sí Estados Unidos puede hacer son ataques quirúrgicos con drones y pudiera ser con aviones, ¿verdad? Piloteados. Pero yo creo que con drones puede hacer mucho Estados Unidos en la región y enviarle un mensaje fuerte a los carteles y a los gobiernos que tienen que actuar seriamente
para combatir el narcotráfico. En el caso de Venezuela, el problema es que el régimen es un narcoestado. Maduro es el líder de un cartel. Entonces yo creo que el mensaje va en serio de que Estados Unidos va a tomar cartas sobre el asunto. Nosotros no vamos a estar invadiendo países, pero pudiéramos estar haciendo ataques quirúrgicos clave que le den un golpe al narco y a esos regímenes. Y si es así, pues, y eso incentiva a que pueblos en Venezuela pues finalmente se cansen ya y tumben el régimen, pues que así sea. Interesante darle seguimiento, por supuesto, a cómo se va a llevar a cabo esta dinámica. Ahora, víctimas del narcotráfico hay de todo tipo. Hoy, lamentablemente, falleció Miguel Uribe Turbay después de que hace 6 semanas recibiera 2 disparos en la cabeza, plena luz del día. El presidente Petro, en lugar de proteger a sus ciudadanos, ha optado, como lo mencionabas, Alfonso, por ofrecer mensajes de apoyo a Maduro. Vanessa, ¿qué representa esto para los colombianos? ¿Qué mensaje manda esta reacción por parte del presidente Petro, quien no pudo proteger la vida de un senador, de un precandidato presidencial, y ahora, ante el anuncio de la administración Trump, sale a defender y a poner la cara por el dictador Maduro? Yo creo que en general en Colombia hay rabia, hay indignación, pero no hay que tampoco olvidar que gran parte del objetivo de este tipo de asesinatos y de atentados es causar miedo en la población. Y yo creo que en cierta medida y con toda razón hay gente que ya tiene miedo en Colombia, que ya tiene miedo de que algo le pueda pasar, porque además es que tenemos un presidente que cuando no le gusta algo que alguien, por ejemplo, dice en redes sociales, él retuitea lo que dice esa persona y lo pone en el ojo público. Un presidente no puede hacer eso, y menos en un país donde hay tanta violencia, y efectivamente incluso ese fue el caso con Miguel Uribe. Unos días antes de que recibiera ese disparo, que lastimosamente y finalmente hoy terminó en la muerte de Miguel Uribe, unos días antes Gustavo Petro retuiteó una publicación de Miguel Uribe y dijo que no podía continuar su discurso. Obviamente no es un llamado directo, qué es lo que dice él, cómo se defendió él, pero evidentemente un presidente no debe hacer eso y no puede poner en el ojo de los delincuentes a las personas. Entonces yo creo que en Colombia sí hay dolor, hay indignación, pero también hay miedo, y creo que esa es parte de la estrategia de la izquierda y de los socialistas, y pues es muy peligroso. Ahora, de Petro es muy peligroso que él es un exguerrillero, pero además que está en las drogas, y cuando alguien está en las drogas, pues no tiene control de sí mismo. Entonces, si ya sano, o digamos una persona normal, un exguerrillero es peligroso, imagínense un exguerrillero, pero además que no puede mantenerse, digamos, en sus 5 sentidos porque tiene problemas de adicción. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Y si crees que Petro se está arriesgando de alguna manera a que su gobierno sea sancionado precisamente por salir a defender a Maduro. Bueno, es que yo creo que hay que asumir y la amenaza de Petro y el desafío de Petro a Donald Trump es un reconocimiento de eso, de que el gobierno de Petro es prácticamente una extensión de la dinámica criminal de Venezuela. Por mucho tiempo se alertó que Gustavo Petro era el candidato del chavismo en Colombia, que Gustavo Petro había recibido el apoyo del crimen organizado venezolano, del terrorismo y del narcotráfico de Venezuela para llegar a la presidencia de Colombia. Y esta pataleta en defensa de lo peor de la región frente a un tipo como Trump que no va a tener pudor alguno en hacer pagar las consecuencias a quienes tengan que pagarla, pues es una muestra de lo comprometido que está Petro con el régimen de Maduro, y que incluso si tiene que ordenarle a las Fuerzas Armadas colombianas, tradicionalmente institucionales, serias, muy apegadas a la Constitución, a defender a un narcoestado y a una banda criminal narcotraficante como el Cártel de los Soles, pues aparentemente lo va a hacer. Yo supondría que un escenario así implicaría la salida inmediata de Petro del poder, porque yo supongo que las Fuerzas Armadas colombianas tienen la dignidad como para desacatar una orden de esa magnitud. Pero esto es vergonzoso, es muy triste la decadencia en la que se encuentra Colombia, es muy triste, todo esto está sucediendo al mismo tiempo, hoy con lo de Miguel Uribe, pero queda un año y ojalá la oposición colombiana pueda resistir ese año para sacar a Petro. Así es, con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces.